soy investigadora en Argentina, trabajo en la temática de garrapatas, específicamente en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y la propuesta de hoy era dar un pantallazo bastante rápido y general de la problemática de la garrapata, enfermedades asociadas y la resistencia a acaricidas en Argentina. Tal vez me voy a repetir con mis dos colegas anteriores porque la situación es bastante similar. Para dar un contexto, como mencionaban antes, yo me voy a limitar a Argentina. La garrapata común del bovino, Rhipicephalus microplos, en Argentina afecta a todo el norte del país, a partir del paralelo 31-32 hacia el norte. Como ven en esta imagen, lo que quiero mostrarles es las áreas que están divididas en trabajos previos de otros investigadores. Se dividió al país según la aptitud ecológica para el desarrollo de este parásito en áreas más o menos aptas para cumplir los ciclos parasitarios y cuántos ciclos a lo largo del año. Si tomamos esta línea roja hacia arriba, que es el límite que les acabo de mencionar, todo el norte de Argentina está afectado por esta parasitosis y aproximadamente al día de hoy son 17 a 18 millones de bovinos que están afectados y posiblemente con pérdidas productivas por la garrapata común del bovino. Por lo tanto, creemos que no es posible pensar en una ganadería productiva y competitiva sin trabajar en el control de garrapatas. Acá menciono las provincias, son 10 a 12 provincias en todo el norte de Argentina, excepto la zona andina, que está aquí marcada de blanco, es la única que no está caracterizada porque no tiene mayormente la afección de este parásito, pero me voy a centrar básicamente en dos colores. Este color azul a la derecha, todo el este, noreste de Argentina es el área de aptitud ecológica alta para el desarrollo de la garrapata. Esto quiere decir que tenemos ciclos a lo largo de todo el año porque tenemos inviernos muy benévolos con poca disminución de temperatura y tenemos suficiente humedad a lo largo del año para que se cumplan los ciclos parasitarios. Y después la zona aquí en verde es la zona ecológicamente baja, que es el noroeste del país, las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero. Ellos sí tienen en esa zona una estación más seca y fría en el invierno, y por lo tanto en el invierno se interrumpen los ciclos parasitarios, y esto es algo que hay que tener en cuenta en cuanto hablemos de las posibilidades para el control de la parasitosis. Estar ubicado en el área ecológica donde uno trabaja para saber qué herramientas y en qué momento del año tiene para trabajar. En resumidas cuentas, las pérdidas por la enfermedad, ya lo han dicho las colegas antes, nosotros las dividimos en pérdidas físicas directas debidas a la parasitosis, sobre todo en bovinos de carne, la disminución en la ganancia de peso, pero también daños sobre los cueros, la mortalidad y una menor producción en cuanto a producción láctea. Nosotros tenemos en el norte de Argentina zonas de producción láctea extra pampeanas, le llamamos nosotros, o sea, zonas subtropicales con ganado lechero subtropical, donde es una problemática creciente el control de garrapatas, sobre todo por la acumulación de residuos de los acaricidas. Además de las pérdidas directas, tenemos las pérdidas asociadas al control. Anteriormente ya lo han comentado, nosotros vivimos la misma situación, el costo elevado de garrapaticidas, pero sobre todo si le sumamos la mano de obra, el tiempo de horas hombre dedicado al control de esta parasitosis y la infraestructura en bañaderos de inversión es importante. Y si sumamos a eso las pérdidas indirectas, que lo van a tratar más adelante con las pérdidas por babesiosis y anaplasmosis bovina y la relación directa entre la carga de garrapatas y la aparición de miasis o bicheras, podemos decir que en Argentina, en los últimos estudios, se ha evaluado que las pérdidas son de más de 200 millones de dólares anuales. Básicamente las pérdidas son el 80% debido a la parasitosis en sí, pero hasta un 20% puede ser a todas estas pérdidas indirectas o asociadas a la garrapata y no directamente por ella. Sin lugar a dudas, con este panorama de impacto productivo, pérdidas económicas y distribución de la parasitosis en todo el norte del país, lo puedo resumir en dos problemas fundamentales para afrontar el control del parásito. Primero, las dificultades actuales para el control químico. Vamos a hablar un poquito de la situación de Argentina en cuanto a la resistencia a acaricidas. Y otro fenómeno creciente en nuestro país es la expansión del área ecológicamente apta para la garrapata y expansión del área ganadera hacia el norte de Argentina. Tanto el noreste de Argentina como el noroeste se han transformado en la segunda zona ganadera del país, donde hay un aumento de la población de bovinos y movilización de la frontera de producción ganadera hacia el norte, más hacia el norte constantemente,
lo que lleva a que la tasa de contacto entre los bovinos y las garrapatas sea mayor a lo largo del tiempo. Por lo tanto, esta expansión y el aumento de la intensificación ganadera con el aumento de las cabezas bovinas en el norte también es un problema hoy en día para trabajar con el control de este parásito. Un poco, solo un pantallazo breve de cómo es la normativa en Argentina para el control y erradicación de la garrapata común del bovino. En Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad Animal es el que lleva adelante las políticas estatales de control. Hay varias resoluciones vigentes en Argentina, las más importantes relacionadas a garrapata son una del 2017 que planteaba el nuevo plan de control y erradicación, otra en 2024 que habilitó en realidad los movimientos de animales con garrapatas a faena inmediata y la desinfección de camiones luego de la faena para evitar la faena de animales con residuos de acaricidas. Eso recién se cambió en 2024. Y después hay una, la 2025, que en realidad hace foco, hoy en día se está trabajando en esta resolución, no está aprobada todavía, que lo que hace es plantear un marco regulatorio para zonas de control y zonas libres de garrapatas en todo el territorio del país, haciendo énfasis en el control de movimientos de animales de zonas aptas y no aptas para la garrapata. La faena inmediata de animales con garrapata se autoriza a partir del 2024, antes no estaba vigente. La desinfección de camiones luego de asistir a plantas faenadoras con animales con garrapatas. Y hay una nueva vertiente, digamos, dentro de esta resolución que habla sobre el monitoreo y control de la utilización de los productos veterinarios acaricidas. Pongo 2025 en proceso porque esta resolución está en discusión, el SENASA la planteó y la fue presentando a distintas comisiones provinciales de salud animal y está buscando llegar a un acuerdo y a una resolución, como decía una de mis colegas anteriores, a una resolución que que esté realmente inmersa en la situación actual de Argentina, que sea aceptada por todas las partes y que podamos llevar adelante y que no se quede en una normativa física o fija que después no tiene aplicación, sino que sea dinámico y que contemple la situación real hoy de Argentina. Esta resolución todavía no está aprobada, digamos, por SENASA, pero plantea básicamente dos puntos: el dividir el país en una zona ecológicamente apta, donde se trabaja en el control del parásito, y el resto, el centro-sur del país, como les mostraba hoy en el mapa, en una zona ecológicamente no apta, donde se hace monitoreo y vigilancia epidemiológica para que no haya ingreso de animales con garrapatas a esas zonas. Desde INTA y en asociación también con la transferencia a productores, con las universidades, con otros institutos de investigación, trabajamos en colaboración y en conjunto. Pensamos que las estrategias sostenibles para el control de la garrapata común del bovino son posibles. Hemos hecho varios estudios y llevamos investigaciones adelante hace varios años, sobre todo para medir científicamente y tener datos sobre estrategias de control del parásito que lleven a el menor uso de sustancias acaricidas a lo largo del tiempo en áreas donde el desarrollo de la garrapata es altamente favorable. Estas estrategias sostenibles las podemos dividir en 4 vertientes. Primero, aquí en el cuadro a la izquierda, el monitoreo de la funcionalidad de los acaricidas y el diagnóstico de resistencia a acaricidas en los predios o en los establecimientos donde uno trabaja. Es fundamental tener esta información y conocer cómo están funcionando los acaricidas previo a plantear una estrategia de trabajo sobre el control del parásito para saber desde qué punto partimos y con qué herramientas acaricidas contamos. Luego de conocer la funcionalidad, los esquemas de aplicación. Aquí fundamentalmente nos basamos en el control integrado o control estratégico, según a quién le pregunten o qué bibliografía lean. Los dos son similares. El control estratégico, como decía una de mis colegas, se basa fundamentalmente en conocer la biología del parásito y utilizar tratamientos acaricidas estratégicos en el momento del año donde el parásito está más débil en el ambiente, para evitar el sobrecrecimiento de las poblaciones de garrapatas y no tener picos de abundancia de garrapatas en el resto del año, tratando de utilizar la menor cantidad de tratamientos posibles. Si a eso, el control estratégico, le sumamos esto de aquí abajo, el manejo de las pasturas o el manejo
de los potreros o los pastizales con, por ejemplo, reserva de potreros y conocer ese ambiente donde trabajamos, estaríamos trabajando en control integrado. El manejo integrado o el control integrado de garrapatas se basa en utilizar, por una parte, el control químico y agregar otros tipos de controles no químicos, como el manejo de los potreros que les decía recién. Tenemos un par de investigaciones hechas en reserva de potreros y esto cómo colabora a disminuir la carga de garrapata y funciona como un tratamiento no químico. Y otro punto importante que estamos trabajando ahora es este de aquí abajo a la derecha, el uso de biotipos bovinos resistentes. Es ampliamente conocido que las razas índicas fundamentalmente son más resistentes a las garrapatas. Por lo tanto, pensamos que la complejidad de la resistencia a acaricidas y fenómenos de establecimientos con multiresistencia hay que empezar a hablar y proponer desde las instituciones de investigación nuevas herramientas que colaboren a esta estrategia de control y que no se basen solamente en el uso de productos químicos veterinarios, sino que contemplen manejo de las pasturas, manejo de los potreros y empezar a utilizar biotipos bovinos más resistentes en zonas donde son muy desafiantes las cargas de garrapatas. Esto es un poco, traigo a colación cómo evolucionó la evolución de la resistencia a los acaricidas químicos en Argentina en puntual. Esto es un fenómeno global, no es algo específico de nuestro país, está difundido en todo el mundo, pero específicamente en Argentina tenemos que, a medida que empezamos a utilizar los productos veterinarios, fueron generando resistencia a lo largo del tiempo. Teníamos la ventaja hasta hace poco que eran reemplazados siempre por una molécula nueva. Tal vez hoy no comenté cuando hablaba de la política sanitaria en Argentina, el SENASA y antes el MAGIP tenían una ley nacional de lucha y erradicación de la garrapata que lleva más de 80 años en el país. Por lo tanto, se promovía el mantenimiento de zonas limpias con tratamientos supresivos del parásito sucesivos en el tiempo. Esto lo que hace es aumentar la aparición del fenómeno de resistencia a acaricidas y podemos decir, me voy a limitar a los últimos años y con las moléculas más nuevas. Resistencia a la mitraz con los baños de inmersión comenzaron a reportarse en el año 2013 en el centro norte del país, sobre todo en el NEA, no así en el NOA. Luego, en el año 2018 ya tenemos los primeros reportes de fipronil, pero como ven acá, siempre eran reemplazados por nuevas moléculas, las avermectinas o las ivermectinas en general. Creo que cambiaron el mercado de productos veterinarios. Podemos decir hoy que el uso de acaricidas y la comercialización, producción y venta de acaricidas es el segundo segmento en la industria de salud animal, o sea, es el segundo segmento más comercializado a nivel mundial, con 8.000 millones de dólares que se comercializan en el mundo. Entonces eso ha cambiado el mercado de productos veterinarios. Las ivermectinas se publicó por primera vez la resistencia a ivermectina en el año 2020, pero es un fenómeno que lleva más tiempo y que se está distribuyendo a lo largo del norte del país, sobre todo en el noreste. Y por último, ya hemos reportado la resistencia a fluoxurón como una de las moléculas más nuevas en el año 2022 y continúa. Siempre tenemos una molécula de reemplazo, pero creemos importante que es una cuestión de tiempo. Por lo tanto, estas situaciones, estas jornadas o estos encuentros son de suma relevancia a nivel regional para empezar a hablar y trabajar en esta temática entre todos, porque es un fenómeno creciente, no es un fenómeno nuevo. Desde el momento en que empezamos a trabajar con acaricidas, comenzaron los fenómenos de resistencia, pero sí es algo que está multiplicándose de manera rápida a lo largo del tiempo. Entonces, hay que tomar acciones distintas al uso indiscriminado de acaricidas. Aquí lo que les muestro es un mapa. Estos son los últimos datos de 2024 y 2025 de análisis de resistencia a acaricidas llevados adelante en todo el noreste y noroeste de Argentina. Son los puntos que tienen en azul, de donde recibimos muestras. Nosotros tenemos una red de laboratorios de bioensayos donde recibimos muestras de garrapatas, tanto de INTA como laboratorios de la Facultad de Ciencias Veterinarias o laboratorios de la Fundación Provincial de Salud Animal de Corrientes, por ejemplo, también tiene su laboratorio. Entonces, distintos laboratorios de distintas instituciones reciben muestras de garrapatas para hacer bioensayos, test de resistencia a acaricidas. Fundamentalmente se usan test de inmersión de adultos y otros laboratorios contamos además con las pruebas de inmersión de larvas.
para evaluar la eficacia de los acaricidas con las garrapatas que nos envían. Estos resultados muestran los últimos datos. Acá tenemos la provincia de Salta, tenemos Formosa, el este de Formosa, el este de Chaco, distintos establecimientos de la provincia de Corrientes, y a partir del 2024 y 2025 empezamos a sumar datos de garrapatas de la provincia de Misiones que no estaban reportados con anterioridad. En este mapa, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Básicamente, en los últimos resultados, en todos estos establecimientos evaluados se realizaron 28 bioensayos. En total tenemos realizados entre mediados fines del 2024 y lo que va del 2025. Esto es el laboratorio de INTA Colonia Benítez. Si sumamos otros laboratorios, hay más bioensayos realizados. Pero en estos datos lo que podemos mostrar es que 8 de estos establecimientos tienen multiresistencia a acaricidas, o sea, resistencia a más de una molécula, fundamentalmente ivermectinas, fipronil y algunos con fluazurón. La menor resistencia reportada es a los productos mezclas o que contengan órganos fosforados. Tienen bastante eficacia todavía sostenida en los distintos establecimientos. Por lo tanto, podemos decir que de estos datos que les estoy mostrando acá, el 33% de los establecimientos tienen multiresistencia a acaricidas. Y si vamos a resistencia a una sola molécula, cualquiera de ellas sin determinar a qué molécula en principal, el 45% de los datos entre julio del 2024 y mayo del 2025, el 45% de las muestras evaluadas muestran resistencia a al menos uno de los acaricidas. Esto les quería mostrar para evaluar a nivel Argentina el fenómeno de resistencia, cómo se sitúa en este momento. Y este otro mapa que les muestro ahí es la distribución de los distintos establecimientos ganaderos que envían muestras al laboratorio, y cómo, además de la evaluación de acaricidas, nosotros lo que le pedimos es luego que hagan una encuesta, que completen una encuesta online, que es con un formulario de Google, para evaluar qué cantidad de tratamientos usan al año y qué moléculas están utilizando, para tener, como decía la colega anterior, un mapa de situación. Es importante tener estos mapas construidos en cuanto a las pruebas de resistencia, pero también a la opinión de los usuarios directos de los acaricidas, que puede ser el veterinario asesor o los mismos productores, qué opinión tienen y cuántos tratamientos al año realizan y cómo estarían funcionando esos tratamientos, como para ir ajustando la estrategia de transferencia del conocimiento para que tengan las herramientas más actualizadas en cuanto al control. Los protocolos, esto es solamente un pantallazo, hay más investigaciones hechas, pero estas son algunas de las últimas. Los protocolos de control estratégico o de control integrado, como les decía hoy, que tenemos probados desde INTA, los centramos fundamentalmente en el último tiempo, como les muestro acá, en la zona celeste, que es el área de aptitud ecológica más alta para el desarrollo de la garrapata. Es un área subtropical húmeda con un régimen pluviométrico alto, con muchas lluvias y mucha humedad a lo largo del año, y prácticamente sin inviernos muy rigurosos. Por lo tanto, contamos con también 3 generaciones, y en los casos acá más septentrionales puede haber una 4ª generación de garrapatas anual. El desafío de garrapatas es muy alto, y ahí probamos distintas estrategias de control. En esos puntos amarillos trabajamos en Formosa, en Chaco, en el norte de Santa Fe, en Corrientes y en Misiones, que son las provincias con mayor aptitud ecológica. Y ahí probamos básicamente el manejo con control estratégico de garrapatas, que se basa en hacer no más de 3 tratamientos acaricidas anuales para poder rotar los principios activos disponibles en un momento determinado del año, que es a la salida del invierno, donde el parásito se encuentra más débil y en menor cantidad en el ambiente. Se comienzan los tratamientos a fines del invierno o principio de primavera, para hacer 3 tratamientos sucesivos teniendo en cuenta el poder residual. No es una receta, no es un protocolo único, se van combinando los distintos acaricidas según los datos que tenemos de resistencia previos, o sea, si tenemos un bioensayo, lo proponemos antes de empezar el protocolo. Y hay otra cuestión que agregamos ahora: además de estos tratamientos de control estratégico a la salida del invierno, en algunas zonas, como ven en el trabajo acá abajo del control estratégico en sistemas silvopastoriles o en pastoreos rotativos, lo que ha funcionado es agregar, en los casos necesarios donde la población de garrapatas no baja tanto como fuera esperable, un 4º tratamiento táctico a principios del otoño, cuando esperamos un aumento en la población de garrapatas, para evitar ese pico de otoño, como contaba la colega antes,
podemos agregar un cuarto tratamiento anual, pero no más de 4 tratamientos al año con distintos acaricidas químicos. Y otra cosa que agregamos aquí a estos trabajos es el control integrado. Reemplazar uno de estos tratamientos químicos con una reserva de potreros, esto lo probamos en Chaco y funcionó muy bien. Hacer una reserva de potreros de al menos 90 días en un momento del año para disminuir la carga de garrapatas y que los animales entren a potreros con menor desafío. Sin lugar a dudas, el impacto productivo es visible, notorio, y creo que todos los que estamos acá estamos en esta jornada de actualización porque nos interesa trabajar en tener menos pérdidas productivas, pero este trabajo lo que les quería mostrar aquí es que además de estos protocolos de control estratégico funcionar muy bien para bajar la población de garrapatas, nosotros estos trabajos no lo hacemos en zona de erradicación, es solamente en zona de control para convivir con cargas bajas de garrapatas a lo largo del año, con el objetivo de no tener pérdidas productivas y utilizar la menor cantidad de tratamientos acaricidas a lo largo del tiempo. Acá lo que les quiero mostrar es la ganancia de peso de los animales sometidos a control estratégico. Esta línea negra continua son un grupo de animales de recría que recibieron el protocolo de control estratégico a la salida del invierno hasta el otoño-invierno siguiente, y el grupo de aquí abajo, con línea discontinua en negra, es el grupo control que no recibió tratamiento de control estratégico, solamente fueron tratados si tenían carga alta de garrapatas, y la diferencia en kilos de ganancia de peso es importante. Lo probamos en 4 sitios y la diferencia de ganancia de peso fue como mínimo de 19 kilos a favor de los de control estratégico, y en algunos sitios con recría de vaquillas fue hasta de 45 kilos de ganancia mayor de los animales donde se controla la garrapata versus los que no se controlan. Así que esto, sin lugar a dudas, esa diferencia en ganancia de kilos justifica tranquilamente la inversión que uno hace en el uso de acaricidas, pero pensando en una estrategia de manejo eficaz del control y no en cualquier momento del año. Entonces, el manejo sostenible de la garrapata, como trato de plantearlo antes, implica combinar estrategias, y esas estrategias las tenemos que combinar con control químico y no químico, y se tienen que ir adaptando a contextos específicos. No es lo mismo trabajar en el noreste de Misiones, por ejemplo, hablando de Argentina, que trabajar en Salta, que es una provincia del noroeste, que en un momento del año se queda sin garrapatas y no necesita aplicación de acaricidas. Entonces hay que conocer el ambiente y el lugar donde uno está situado y combinar estrategias. Los programas, como les decía hoy, de control estratégico se basan en el conocimiento de la ecología o la biología del parásito localmente de las garrapatas, pero fundamentalmente es clave utilizar la menor cantidad de tratamientos a lo largo del año para conservar esas moléculas y retardar lo más posible la aparición de resistencia a acaricidas, y alternar. Cuanto menos tratamientos al año realizo, más posibilidad de ir rotando los principios activos tengo sin tener que repetir el uso de moléculas a lo largo del tiempo. Tiene beneficios productivos, por ejemplo, en ganancia de peso. Hay otro trabajo que estamos realizando ahora, que todavía no están los datos publicados, sobre el efecto del control de garrapatas en vacas, por ejemplo, y cómo esto colabora a disminuir las mermas o aumentar los porcentajes de preñez. Tiene un efecto productivo beneficioso directo, pero me quedo con estas dos últimas frases. La resistencia a acaricidas debe ser monitoreada. Hay que hacer ese mapa que les mostraba, son los últimos datos que tenemos de los establecimientos. Debe monitorearse y tenemos que tender a promover el uso de la herramienta de los bioensayos o las pruebas de campo. Cuando no se pueden hacer bioensayos, se puede proponer hacer una prueba de eficacia a campo en los productores. Lo importante acá es recordar que es un fenómeno que es heterogéneo, o sea, no se mantiene a lo largo del tiempo, y caracterizar un año en una muestra de garrapatas de un potrero a un establecimiento y decir, bueno, este establecimiento tiene resistencia y es inamovible, no es suficiente. Este monitoreo tiene que ser sí o sí con muestras sucesivas porque el fenómeno es heterogéneo a lo largo del tiempo y también a nivel espacial. Por ejemplo, en algunos de los establecimientos, algunos potreros muestran resultados de resistencia o de resistencia incipiente a alguna acaricida, pero las mismas garrapatas del establecimiento de otro potrero, de otro lugar, no muestran fenómeno de resistencia, y a eso me refiero con que son situaciones que hay que contemplar y es un fenómeno heterogéneo. Fundamentalmente, la colaboración internacional con este tipo de eventos y el intercambio de información son cruciales
para trabajar con esta temática y tener un pantallazo, una mirada, una misión y una visión hacia adelante para todo el Cono Sur. Y para ir cerrando, creemos desde Argentina que las herramientas están disponibles para el control integrado del parásito, fundamentalmente, como les decía hoy, basado en tres aspectos: conocer la dinámica poblacional de la garrapata en el área de trabajo o en el área de estudio. No es lo mismo el noreste de la provincia de Misiones que el noroeste de Argentina. Seguramente es distinta la situación, como planteaban en Uruguay, y más adelante lo van a comentar en Brasil. Además de conocer esta dinámica poblacional y en qué momento es el momento óptimo para aplicar los productos acaricidas, el segundo paso es conocer la funcionalidad de las moléculas o la combinación, cómo funcionan las combinaciones de moléculas para tratar de retardar o disminuir estos efectos de producción de resistencia y selección de poblaciones resistentes de garrapatas. Y el último punto que no me quería olvidar y que creemos desde INTA que es muy importante es empezar a trabajar en la concientización y en la transferencia y en la generación de información. En eso estamos, generando información científica acerca de utilización de biotipos bovinos resistentes genéticamente a la garrapata para estas situaciones ambientales altamente desafiantes. Creemos que presionar y aumentar la legislación y aumentar el control químico sin pensar en las otras alternativas como biotipos resistentes y selección de biotipos dentro de una misma raza, biotipos resistentes a la garrapata, son fundamentales para trabajar en el control, en un sistema de control integrado y en un monitoreo de la enfermedad, tanto para la salud de los animales como para la resistencia a acaricidas, la acumulación de productos veterinarios en la leche o en la carne, y para promover desde ese punto un consumo responsable y favorecer este tema de una sola salud, pensando que la salud animal siempre terminará afectando a la salud de las personas. Finalmente, para cerrar y dar espacio a los colegas, todo esto que les acabo de comentar está en un manual que está publicado aquí en Argentina de epidemiología y control de la garrapata común del bovino en Argentina, que salió a fines del año pasado y está disponible en línea para el que lo necesita, quiera ampliar la información. La información está disponible y publicada en línea para los que así lo necesiten. Así que de mi parte, muchas gracias.